Muy bien, buenas tardes hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de la palabra del Señor. El día de hoy la titulé ¿Cómo respondí? ¿Cómo respondo? Y responderé al llamado de Dios, basado en Hechos 9, del 1 al 9. Leemos lo que es esta porción de la palabra del Señor. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Oremos, hermanos, y pongamos la predicación en las manos del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Señor, por este día más de día que nos has dado, Santo Padre, y por este tiempo que nos das para venir a poder estudiar tu santa palabra. Mi Señor, te pedimos, quita cualquier distracción que evite que pongamos atención a lo que nos quieras hablar el día de hoy. Pedimos también, Santo Padre, la guía de tu Santo Espíritu para comprender lo que nos vas a hablar en tu santa palabra. También, Santo Padre, en lo personal te pido ser un instrumento usado por ti, que tanto yo como mis hermanos podamos aprender, y que ante todo seas glorificado tú, seas glorificada tu santa palabra y tu Santo Espíritu, mi Señor. Gracias, Padre, por este momento donde la tecnología nos une, donde tenemos también tiempo y tenemos la Biblia para poder seguir creciendo espiritualmente, y ponemos todo esto en tus manos para tener un corazón dispuesto a aprender cada vez más de ti y ser obedientes a tu santa palabra. Todo esto pedimos y agradecemos, Santo Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Esta porción de la palabra de Dios fue compartida hace unos días en uno de los devocionales que a veces comparto en las noches. Y me gustó mucho ver eh, cómo podemos ver la obediencia de Pablo, cómo él iba con una misión, si se puede decir así, un motivo por el que él iba a Damasco, pero después todo esto cambia. Y eso es por la forma en que Dios lo usa a él y lo llama para poder cumplir con lo que es su voluntad. La voluntad de Dios usando a Pablo como instrumento. Entonces, mis hermanos, quiero que veamos esta porción, quiero que veamos esta predicación del día de hoy, también como se puede ver generalmente lo que es la primera predicación del primer domingo del año, como un tipo de meta, como un tipo de examinar nuestro corazón, de ver cómo estamos, cómo estuvimos en el pasado, cómo estamos ahora y cómo queremos estar en el futuro. Sabemos que se presenta un nuevo año donde igual va a venir con retos, donde igual a pesar de todo lo que está sucediendo en la actualidad, vamos a tener metas, porque siempre tenemos metas, sean pequeñas, sean grandes, pero todo está en la voluntad del Señor. Y para eso igual tenemos que examinarnos, porque primero tengo que saber cómo estoy yo con Dios para saber cómo me puede ir a mí. ¿Verdad? Yo no puedo pretender, si soy un siervo, un hijo de Dios desobediente, no puedo pretender que me vaya totalmente bien en la vida. ¿Verdad? Recordemos que así como Dios nos bendice, la palabra de Dios nos dice que Dios también nos disciplina. Entonces vamos a ir viendo 3 aspectos importantes sobre este acontecimiento de la vida de Pablo, que inclusive nos pueden afectar a nosotros y que pueden afectar nuestro pasado, puede afectar nuestro presente y nuestro futuro. Tenemos que ver cómo estamos respondiendo actualmente al llamado de Dios, pero también cómo respondimos en el pasado y cómo vamos a responder en el presente. ¿Por qué? Porque es muy importante saber si nos mantenemos firmes o si en algún momento nos desviamos y tenemos que volver. Solo cada uno de nosotros sabemos en el fondo de nuestro corazón cómo es que estamos reconociendo el llamado de Dios y cómo lo estamos obedeciendo. Entonces, una vez dicha esta introducción, vamos a comenzar con el primer punto. Y el primer punto es cómo respondí al llamado de Dios. Y eso más o menos lo hace, si se puede decir así, en esta porción de la palabra en Hechos 9, pero en el versículo 6. Aquí nos dice: Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces vemos que Pablo reconoce, y eso es algo que siempre me ha gustado, si nosotros vemos un poquito antes, el versículo 5, nosotros podemos notar que Pablo le pregunta, él dijo, ¿quién eres, Señor? Pero si nosotros vemos, el Señor, como viene la palabra Señor acá, en la palabra de Dios, viene en mayúscula. Ya Pablo sabía a quién se estaba dirigiendo. Pablo prácticamente, se puede decir así, ya sabía que tenía que dirigirse con respeto. Vemos que no viene la palabra Señor en minúscula, dando a entender que era cualquier persona, sino que él ya sabía que era Cristo, él ya sabía que era Dios el que lo estaba llamando y el que lo iba a usar para lo que era, de ahora en adelante una misión para toda la vida de lo que era Pablo. Y vemos que cuando él reconoce, él le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice lo que él tiene que hacer. Entonces, en el primer punto, ¿cómo respondí al llamado a Dios? Ya basándonos en mi vida, en su vida, y viendo el ejemplo ya de Pablo, dice acá, todos cuando alguna vez reconocimos a Cristo como Salvador, veníamos de diferentes maneras de vivir en pecado. Y esto es porque recordemos que nosotros, antes de reconocer a Cristo como Salvador, nosotros nacimos en pecado. Y eso lo vemos en el libro de Romanos. Ahora, en el caso de Pablo, él vivía como perseguidor de la iglesia, él estaba en contra de la iglesia de Cristo. Otros pueden ser personas que eh, han vivido en el mundo, han vivido en el mundo del alcohol o de las drogas. Otras personas que simplemente niegan a Dios. Nosotros vemos el ejemplo de personas que dicen, yo soy muy bueno, o personas que nos demuestran con sus actos que son personas buenas, pero no creen en Dios, ¿verdad? O inclusive hay personas que tienen ídolos en el mundo, pueden hacer de un deporte su ídolo, pueden hacer de la música su ídolo, pueden hacer de trabajos sus ídolos, ¿verdad? Y todo esto los aparta de Dios y evita que lo reconozcan como Salvador. Sin embargo, todos respondimos igual. Cuando nosotros llegamos, independientemente del pecado que estemos cometiendo donde vengamos, todos respondemos igual cuando reconocemos a Cristo como Salvador. ¿Cómo respondemos? Con obediencia. Generalmente respondemos con felicidad, con entusiasmo. Algunos como Pablo, y lo vemos aquí, Pablo dice que él estaba temblando y temeroso. Otros derraman lágrimas al saber de dónde nos sacó Dios y que nos va a llevar a la vida eterna. Y al saber de dónde nos sacó Dios al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados y así, como les mencionaba, obtener la vida eterna. Esto nos hace despojarnos del viejo hombre y empezar a cambiar nuestra manera de vivir a fin de comenzar a agradar a Dios. ¿Y qué comienza acá? Bueno, aquí está, como nos dice Pablo, nos toca a nosotros. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces empezamos con las bases del cristianismo o con las bases de ser hijos de Dios. Ya vamos discipulados, después nos bautizamos, tenemos nuestras primeras Biblias, y como los versículos clave de este punto, reconocemos lo que Dios quiere que hagamos y lo realizamos. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Cristo como Salvador, empieza a crecer, y la palabra nos habla de eso, ese primer amor. Como les mencioné anteriormente, hay muchas personas que reconocen a Cristo y muchas veces pasan o toman la decisión y están llorando. En el caso de Pablo, lo vimos anteriormente, estaba temeroso. Hay personas que más bien sienten mucho gozo. Y todo esto depende, como les mencionaba, donde nos haya sacado Dios. Cada uno sabe cómo era nuestra vida de pecado antes de reconocer a Cristo como Salvador. Y así va a ser la emoción, ¿verdad? Entre más dura haya sido mi vida, entre más apartado haya estado yo del Señor, más regocijo siento al reconocerlo como Salvador y saber que ahora tengo la vida eterna. Que como dice la palabra de Dios, estoy sellado por el Espíritu Santo y nada me va a quitar la salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Empieza a crecer mi primer amor y a manera de agradecimiento y obediencia al Señor, yo empiezo, ¿verdad? A seguir los pasos que cualquier cristiano que empieza como hijo, siervo, sierva de Dios, eh, con los que comienza, como pueden ser, como le mencionaba, ya empezar a tener mis primeras armas en el discipulado, después entonces comienzo ya con el bautismo y doy ya esa profesión de fe pública, ya después entonces empiezo a asistir a actividades, vemos personas que es tanto el regocijo, el gozo que sienten al saber que tienen la vida eterna y que Dios lo perdonó de todos los pecados, que prácticamente no salen del templo, quieren empezar a servir en casi todos los ministerios, cualquier reunión que haya, ellos están ahí
porque sienten ese gozo y ese agradecimiento, pero, porque siempre hay un pero lamentablemente en este punto, y vamos al punto 2, ¿cómo respondo actualmente al llamado de Dios? Y vamos a verlo acá. Lamentablemente en algunos casos, por no decir que en muchos y de muchas maneras diferentes, después de unos pocos años, si no buscamos mantenernos firmes, ese amor, ese entusiasmo, esa felicidad empiezan a degradarse. Y es ahí donde comenzamos a alejarnos de nuestro servicio, tanto personal así como congregacional. Y mi vida personal también comienza a alejarse del Señor. Y veamos lo que nos dice Apocalipsis 2, del 2 al 4. Les menciono nuevamente la cita, por si hay alguien apuntando, sería Apocalipsis 2, del 2 al 4, que es un versículo muy conocido, y nos dice así la palabra de Dios. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si no fuera un tema que no fuera cierto, no estaría en la palabra de Dios. Pero esa frase de dejar el primer amor se encuentra en la Biblia. La encontramos en la palabra de Dios. ¿Y por qué lo encontramos? Porque es algo que puede pasar. ¿Y cuántas personas no hemos conocido, mis hermanos y hermanas, y cualquier otra persona que esté en esa predicación? ¿Cuántas personas no hemos conocido que cuando comienzan, cuando reconocen a Cristo como Salvador, hacen todos los pasos que les mencionaba anteriormente, que el discipulado, el bautismo, que quieren servir en todo, que pasan más metidos en la iglesia que en la casa, en el templo, perdón, que en la casa, pero después de un tiempo se alejan? Hemos conocido muchas personas que lamentablemente, como nos dice aquí la palabra de Dios, dejan ese primer amor. Y aquí es algo muy importante, porque entonces ya vimos cómo respondía el presente, pero esas personas cómo están respondiendo, perdón, cómo respondían en el pasado, que era el primer punto, cómo están respondiendo esas personas en el presente, inclusive, cómo estamos respondiendo usted y yo en el presente al llamado de Dios, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estamos sirviéndole a Dios con ese mismo fervor, con ese mismo gozo, con ese mismo entusiasmo con el que servimos al principio, cuando hace unos años lo reconocimos como Salvador personal, o puedo reconocer en mi corazón, puedo reconocer en mi espíritu que es cierto, poco a poco he dejado ese primer amor. Cada uno conoce nuestros corazones, cada uno de nosotros nos podemos examinar y saber, ¿me mantengo yo en el primer amor? ¿O más bien estoy amando más al Señor? ¿O más bien me he alejado del Señor? Y recordemos que ya lo se ha mencionado otras veces, para alejarnos del Señor hay 3 pasos un poco básicos de esas personas. Primero, dejamos de hacer lo que podemos hacer en privado. Dejamos de orar. Cortamos el lazo de comunicación con Dios. Y una cámara, pero después una cámara, dejamos pero como con una... de lo que es estudiar la palabra. No se le escucha, Marco. No se le escucha. No hay volumen. Sí, es que no sé, alguien me silenció. Ok. Ahora sí. Sí, es que me habían silenciado. Continúo. Ok, Muy ok. bien. Entonces, hermanos, como les mencionaba, yo dejo de hacer primeramente lo que, lo que la gente no puede ver que yo estoy haciendo. Si yo oro o no, la gente no lo sabe, pero es lo primero que yo dejo. Si yo estudio la palabra de Dios o no, tal vez no lo vean a simple vista en mi hogar, es lo que yo dejo. Y ya después dejo de asistir al templo. Entonces, esas 3 cosas que son prácticamente básicas, y se puede decir así en la vida de un cristiano, una cristiana, es lo primero que yo dejo hacer, y ahí es donde yo empiezo a dejar mi primer amor, que es lo que la palabra de Dios nos habla. Pero vean que va más allá. No es simplemente dejé mi primer amor, no es simplemente, bueno, ya no estudio la Biblia, no es simplemente ya no oro, no es simplemente ya no asisto al templo. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando yo digo mi primer amor,
estoy abriendo la puerta para que el diablo comience a desviarnos y como lo dice Pablo en Gálatas, y es un versículo que me gusta mucho enfatizar, un poco de levadura leuda toda la masa. Si nosotros dejamos, recordemos que en la palabra de Dios, la levadura es tipo de pecado, es un simbolismo de pecado. Cuando yo dejo que algo por mínimo, inofensivo que yo piense que es, empiece a ingresar en mi vida y me está quitando ese amor de Dios, ya voy a empezar a apartarme y apartarme y apartarme cada vez más. Pero como les mencionaba, no es simplemente que yo me aparto de Dios. Cuando yo me aparto de Dios y vivo ese primer amor, lo hago para pecar. Lamentablemente es así. Si alguno de nosotros ha estado en ese momento de que se ha alejado, ha dejado ese primer amor, lamentablemente tenemos que reconocer que lo hemos hecho para pecar. ¿Por qué? Porque dejamos esto, que ese poco de levadura, esta cosita por acá que yo creo inofensiva, esto por allá, empiece a afectarme. Por eso Pablo nos dice eso, los que nos gusta cocinar y hemos cocinado con levadura y hemos hecho algún pan o algo con levadura, uno no puede decir, voy a echar una pizca de levadura, pero para que crezca solo una parte del pan, la otra parte del pan se queda pequeño. O voy a echar una pizca de levadura para que crezca solo el centro del pan y las dos esquinas queden pequeñas. Si usted le echó levadura a una receta que lleva masa o harina, va a crecer todo. Va a crecer todo parejo, sería harina, perdón. Y así es con el pecado. Por eso Pablo dice, un poco de levadura, un poquito, va a afectar toda su vida, va a afectar toda mi vida. ¿Y qué es lo que pasa acá? Dice acá, eso puede ser con Todavía muchas la veo cosas. aquí, Muchas ya, cosas ya pueden salió. ser esa levadura, ese pecado que me va a afectar a mí. Pueden ser aspectos del mundo, pueden ser creencias de sectas, lo que llamamos ecumenismo y todo eso, que yo empiezo a aceptar y reconocer cosas que no van con la sana doctrina. Y todo eso va a hacer que yo empiece a dejar ese primer amor. Y vamos a lo que nos dice 1 Pedro 5.8. 1 Pedro 5.8, que también es conocido, vean lo que nos dice acá. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, el diablo es atento, él es atento. Dice sed sobrios y velad. Prácticamente eso es, no se aleje de la palabra de Dios, no se aleje del amor de Dios, de ese primer amor, no lo suelte. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, vean que no dice solo porque el diablo. Aquí en Pedro lo deja muy claro, el adversario, el que está en contra suya, el que está en contra mía, como león rugiente, anda alrededor buscando, no es que él espera que la gente se aparezca. O sea, de que ya no dice que es adversario, dice que nos busca, lo busca usted, lo busca a mí para ver en qué tropezamos, para ver cómo nos apartamos, buscando a quién devorar. Entonces, veamos qué cuidado hay que tener con esto. E igual, otro versículo que me gustó mucho, que también está en Gálatas, sería Gálatas 1.6. Nos dice Pablo, en Gálatas 1.6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, volvemos como les mencioné al principio del punto. Está la forma en que respondimos en el pasado, con gozo, con alegría, sirviendo, haciendo y demás. Después de unos años, que es este segundo punto, ¿cómo se responde actualmente? ¿Cómo estamos respondiendo actualmente? Podemos dejar ese primer amor. Lo vimos en los versículos de Apocalipsis. Y vean algo que me llamó la atención. Dice acá, yo conozco tus obras. Estamos en Apocalipsis 2:2 al 4. Y tu arduo trabajo, primero, eran personas que trabajaban fervientemente para Dios. Y paciencia, y que no puede soportar a los malos. ¿Quién es una persona que no puede soportar a los malos? Tal vez un cristiano que esté muy metido en la palabra de Dios. Después, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cómo yo puedo probar quién dice ser apóstol y no lo es? Estudiando la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios, yo sé quién es un cristiano genuino, quién es una persona que no es cristiana, quién es una persona que está en una secta. Todo eso lo sé por el estudio de la palabra de Dios. Y esas personas conocían la palabra de Dios porque dice, has probado a los que se dicen hacer apóstoles y no lo son. ¿Y cómo lo sabían? Por el estudio de la palabra de Dios.
y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, realmente no sale la paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Esas personas han trabajado arduamente por el nombre de Dios. Ojo, y no has desmayado. Vean todas las características buenas que nos habla aquí Apocalipsis. Ha trabajado arduamente y no ha desmayado, no ha descansado, no ha dejado de trabajar en la palabra de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengamos cuidado, mis hermanos y mis hermanas. Tengamos cuidado de aparentar de que trabajamos para Dios, de que estudiamos la Biblia, de que hacemos esto, pero lo hagamos vacío. Porque si vemos en esta porción de la Biblia, en Apocalipsis 2, 2 al 4, antes de que Dios revelara aquí que estas personas habían dejado el primer amor, lo que dice son muchas características buenas de esa iglesia. Y lo que me llama más la atención es cuando les dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado y aún así has dejado tu primer amor. ¿Podemos brindar un servicio hipócrita al Señor? Sí podemos. Efectivamente podemos. Podemos simplemente aparentar que le estamos sirviendo a Dios, que estamos agradando a Dios, pero no hacerlo de corazón. No dejemos ese primer amor. Como les mencionaba, lamentablemente conocemos personas que después de unos años han dejado la iglesia, ahorita están en el mundo, están haciendo la del hijo pródigo, pero no han regresado y tal vez no vuelvan. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nos está afectando a nosotros de esta misma manera. En nuestro interior podemos reconocer si mi amor, si ese primer amor por Dios ha crecido o ha disminuido, cómo estamos nosotros o cómo nos sentimos nosotros en cuanto a eso. Y aquí vamos al tercer punto. ¿Y cómo responderé al llamado de Dios? Ya vimos cómo respondí. Ya vimos la forma en que tenemos que autoexaminarnos para saber cómo estoy respondiendo ahorita. Pero cómo voy a responder en el futuro también. Y veamos lo que está aquí me hace en Hechos 9:8. Hechos 9:8 nos dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que levantándole por la mano, le metieron en Damasco. ¿Por qué usé este versículo? Por la obediencia de Pablo. Cuando, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando al principio de estos versículos en Hechos 9, vemos que Pablo iba a Damasco, pero Pablo iba a Damasco a perseguir a la iglesia del Señor. Pero después le aparece Cristo, le aparece Jesús, él lo reconoce como Jesús, en ese momento le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y él le da las instrucciones, pero vemos que aquí la obediencia de Pablo va más allá, porque Pablo no le dice, pero me estás mandando otra vez a Damasco. Yo ya iba para Damasco, y los principales saben a qué iba yo a Damasco. Saben que yo iba a perseguir cristianos, no iba con otro motivo. Pero Pablo no le dice nada. Pablo no le cuestiona a Dios. Pablo no le, ni siquiera le pregunta. Es tanto el amor, es tanta esa fe que tuvo Pablo en ese momento, es tanta la obediencia que lo que le dice Dios, él lo hace. Él simplemente, aquí vemos donde dice que como él no podía ver, lo llevan a la ciudad para ya escuchar, porque aquí le dice Jesús, para que termine de escuchar lo que tiene que hacer. Y Pablo cumple, sin preguntar, sin objetar, sin miedo, él simplemente obedece. Entonces, si seguimos el ejemplo de Pablo, él siempre respondió de la mejor manera al Señor. Cuando Jesús le dijo lo que debía hacer, él no reclamó, no preguntó, no se adelantó a los hechos, simplemente obedeció. Y no solo un momento, él obedeció antes, durante y después de este acontecimiento. En toda su vida, y ese ejemplo es lo que Dios quiere que nosotros, de nosotros, perdón, obediencia en todos los aspectos de mi vida cristiana. Y ahorita vamos a ver un versículo. Pueden, si alguien está apuntando, puede apuntar 1 Corintios 15:58, ¿verdad? Pero prácticamente eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vemos que la vida de Pablo, no vemos que de Pablo en alguna referencia de la Biblia nos diga que él haya dejado su primer amor. Vemos que así como Pablo empezó su vida, como Pablo empezó su ministerio, Pablo lo cumplió. Podemos asegurar prácticamente
con la palabra de Dios que el amor de Pablo por Cristo más bien aumentó día a día y en su pasado, presente y en su futuro. Ese amor le hizo a Pablo obedecer con toda su vida, dándonos un ejemplo desde su llamado en este primer acontecimiento hasta sus cartas posteriores. Entonces, ¿qué es lo importante de eso? Vamos a verlo en 1 Corintios 15:58. Nos dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Paramos. La obra del Señor, el trabajo del Señor no tiene un tope. La obra del Señor, trabajar para el Señor, no tiene un límite donde yo diga, ya aprendí lo que tuve que aprender, ya crecí espiritualmente lo que tenía que crecer, ya serví en todos los ministerios del templo, ya hice todo lo que tenía que hacer, dejo los caminos del Señor. La Biblia no nos dice eso, la palabra de Dios no nos dice eso. Más bien nos dice, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, no pare, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, nada de lo que hagamos para el Señor. Inclusive, que una persona diga, es que yo estudio muy poco la Biblia porque no tengo tiempo, sea lo que sea, igual está haciendo algo para el Señor. Y aquí nos dice este versículo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No tenemos que sentirnos, si se puede decir así, poca cosa, o no tenemos que sentirnos mal o pensar, no, es que estoy dándole muy poquito al Señor, porque aquí Pablo nos está diciendo que el trabajo del Señor no es en vano. Nuestro trabajo del Señor nunca va a ser en vano. Eso sí, tampoco es que tenemos que darle las obras a Dios, porque Dios en nuestra vida no nos da las obras. Dios siempre nos da lo mejor. Y es lo que Dios espera de sus hijos, que le demos lo mejor. Entonces, dice que el trabajo del Señor no es en vano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender igual de la Biblia, perdón, de la vida de Pablo? Que no nos tenemos que apartar del evangelio a los ídolos, que no caigamos en creencias sectarias por no estudiar la palabra de Dios, que no dejemos la vida de oración. Dios quiere que nuestra vida refleje el carácter de Pablo hoy, mañana y siempre. Todo lo que aplicó a la vida de Pablo aplica a nosotros, ¿verdad? Pero, ¿cómo va a aplicar? Siendo nosotros hacedores de la palabra de Dios. Recordemos esto. Pablo y muchas personas de la Biblia, muchos personajes de la Biblia que fueron obedientes a Dios, y podemos tener la referencia de los héroes de la fe en Hebreos 11, no dice que ellos nacieron con un poder especial. La palabra de Dios no nos dice, antes de Hechos 9, no hay ningún capítulo o versículo que diga, y Dios envió al mundo a un hombre que se llamaba Pablo. Este hombre, Pablo, tenía superpoderes más que cualquier otra persona del mundo, y por esos superpoderes que Pablo tenía, iba a ser un hombre muy grande para el Señor, pero porque él era especial, no había ningún otro apóstol como él, no había ningún otro hombre como él, porque Dios le había dado más fuerza. En ningún momento nos dice eso. Pablo era igual a usted, Pablo era igual a mí. Los principios que rigieron para Pablo en ese momento, rigen para usted y para mí en este momento. No podemos poner de excusas, es que era otro tiempo, ¿no? Más bien ahorita tenemos todo para servirle a Dios de la mejor manera. Nosotros tenemos, como tenemos el pensamiento, tenemos que tener el querer y el hacer. Y nosotros podemos hacerlo porque Dios nos faculta. Dios nos dejó su santa palabra, Dios nos dejó a su Santo Espíritu, Dios nos da la vía de la oración, Dios nos da una congregación. O sea, Dios nos dejó todo para poder seguir creciendo. Entonces, no es que podemos decir, es que Pablo era Pablo, no. Pablo también fue un pecador, como lo fue usted, como lo fui yo. Pablo fue llamado por Dios y él reconoció ese llamado como lo hicimos usted y yo. Y todo lo que Dios le mandó a Pablo es lo mismo que nos manda a nosotros. Entonces, vamos acá. Santiago 1:22. Nos dice la palabra de Dios, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Por último, debemos recordar que una obediencia a Dios puede traer bendición o puede traer disciplina de parte de Dios.
Pero si quiero servir a Dios y que todo salga bien, debo recordar lo que nos dice la palabra en Josué 1:8. Entonces, otra cita, Josué 1:8. Muy bien, vean lo que dice Josué 1:8 y es un versículo que me gusta mucho porque también habla a futuro. Y nos dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está hablando a futuro, ¿verdad? Que nunca se aparte de nosotros la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Vean que no nos dice, sino que de día y de noche lo leerás. Dice meditarás. Vamos a pensar, vamos a aprender lo que estamos leyendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No es que yo voy a agarrar el ejemplo de Pablo y voy a decir, bueno, de lo que hizo Pablo me gustó esto y esto, pero esto otro no. Eso que se lo deje Pablo y ahí cuando yo esté en el cielo le voy a preguntar cómo lo hizo, pero yo solo quiero obedecer en esto a Dios y allá Pablo con su obediencia. No. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Promesa de Dios. Ay, es que yo siento que mi vida está como atascada, yo no veo, siento que no puedo ver las bendiciones de Dios, aunque tenemos que dejar en claro que en estos momentos simplemente despertar con salud, tener alimento, los que tienen trabajo, los que tienen estudios, ya esos son bendiciones que no podemos dar por sentadas porque muchas personas no lo tienen, pero ya ahí todo me está saliendo bien. Cuando ahorita en esos momentos yo tengo lo que muchas personas no tienen, todo me está saliendo bien. Pero tal vez podemos llegar en un momento que inclusive eso no lo podemos ver. Puedo sentirme vacío, puedo sentir que tal vez la presencia de Dios no está en mí, pero recordemos que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo no nos deja. Yo soy el que contrista al Espíritu Santo, yo soy el que me alejo de él. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que nos dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, pero seguro llevo meses de no estudiar la palabra de Dios. Si no la estudio, no puedo meditar en ella. Y si no medito en ella, no voy a hacer todo lo que en ella está escrita. Entonces, ¿cómo puedo esperar bendiciones de Dios? O como dice acá, entonces harás prosperar tu camino. ¿Cómo puedo yo esperar que mi camino prospere si yo estoy dejando de lado a Dios? Si yo no me veo en el futuro sirviéndole a Dios. Si yo me estanqué, si yo perdí mi primer amor. Entonces, haciendo nada más un repaso de lo que son los puntos y para ir finalizando, tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo respondió y obedeció antes, durante y después en toda su vida. Y eso es algo que quiero que nos quede a todos nosotros para este año que comienza. ¿Cómo estoy respondiendo yo ahorita? Enfoquémonos en cómo está mi vida con Dios ahorita. Enfoquémonos en cómo estuvo mi vida con Dios cuando yo lo reconocí como Salvador. Si todavía mantengo ese primer amor, si ese amor ha ido perdiendo, si ese amor se ha hecho pequeño, o más bien si ese amor ha crecido, y cómo espero responder al llamado a Dios en el futuro. Este año que comienza, ¿cómo le voy a responder a Dios desde mi casa si seguimos ahorita con todo esto del confinamiento? ¿Cómo le voy a responder a Dios en mis estudios personales de la palabra del Señor? ¿Cómo le voy a responder a Dios en oración? ¿Cómo voy a responder al llamado a Dios en el futuro cercano en este año, pero también en un futuro lejano? No sabemos hasta cuándo Dios nos va a dar la vida, sea que la perdamos de forma física, o sea que Él venga por su iglesia, pero que yo no sepa cuándo mi vida va a terminar, no quiere decir que yo no pueda enfocarme al futuro cómo quiero servirle yo a Dios. Mi vida tiene que tener un enfoque, una dirección que siempre sea servir a Dios de la mejor manera, servir a Dios con obediencia, que siempre sea dar las primicias de mi vida para el Señor. Ese debe ser mi objetivo, independientemente me muera dentro de una hora o mañana, mi objetivo tiene que ser siempre darle lo mejor al Señor. Entonces, ¿cómo respondió el llamado a Dios? Vemos cómo respondió Pablo, lo reconoce directamente como Señor y una vez le dice, ¿qué quieres que yo haga?
No le dice, Señor, ¿cómo está todo? Y ya le llegó Esteban. ¿Qué le dijo Esteban de cuando murió apedreado? No, Pablo no buscó desviar el tema ni nada. Pablo lo reconoce como Señor. Y Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Ni siquiera le dice, ¿qué quieres que los demás hagan? ¿Qué quieres que la gente que viene conmigo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo respondí yo? Yo respondí con ese gozo, con ese amor a Dios, con ese primer amor. Yo respondí cumpliendo a Dios en todo, tratando de servir a Dios en todo. ¿Ok? ¿Cómo respondo? Pablo en ese momento, cuando se dijo lo que tenía que hacer, él lo hizo. Él respondió de inmediato en ese presente de él y fue igual a Damasco, llevado por las personas con las que él estaba para recibir las instrucciones del Señor. Soy yo como Pablo, mantengo mi primer amor crece, o más bien, como dice Apocalipsis 2, 2 al 4, he dejado mi primer amor. A pesar de que Dios vea que yo trabajo arduamente por su nombre, he dejado ese primer amor. Porque si Dios les dice acá, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es porque Dios, que examina los corazones, sabe que el servicio que estaba haciendo esta iglesia no era de corazón. El servicio que estaba haciendo estas personas posiblemente eran para lucirse. Yo soy mejor que el otro. Yo soy mejor que esa persona que acaba de llegar aquí al templo. Yo sé más. Yo en este año aprendí más que aquel. Posiblemente haya sido eso. Porque por eso Dios les dice, a pesar de todo lo que han hecho, que han examinado, que han encontrado a los mentirosos, que no pueden soportar a los que hacen el mal, a pesar de todo eso, han dejado su primer amor. Han dejado ese amor sincero, han dejado ese amor de obediencia, han dejado ese amor de tratar de prácticamente que mi vida sea toda para Dios, y eso nos puede haber pasado en algún momento, nos puede pasar. Por eso nos dice la palabra de Dios que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Si yo quiero estar firme, puedo hacerlo. Porque aquí tengo un ejemplo de un hombre que buscó estar firme y no cayó. Y eso es lo que tenemos que aprender de Pablo. ¿Y cómo responderé? Voy a responder siempre de la mejor manera. Siento que en mi presente respondo mejor que cuando respondí por primera vez a Dios, pero tengo en la mente, bueno, este año voy a leer la palabra de Dios por completo, pero ya el otro año me voy a dar unas vacaciones y no voy a ir al templo nunca más. ¿Cómo visualizo yo en el futuro? Mi obediencia va a ser hasta mi último día aquí en la tierra. Mi amor por Dios va a crecer hasta mi último día aquí en la tierra. ¿Cómo me visualizo yo en un futuro cercano, en un futuro lejano, para la palabra de Dios, para servir a Dios? Y es en estos momentos cuando yo digo, ¿cómo hay personas o cómo pueden haber personas que usan la palabra? Yo me voy a pensionar de la iglesia. Ahora, sabemos que hay casos de salud muy fuertes, donde tal vez la persona no pueda volver presencialmente, tal vez la persona no pueda servir más, y son casos que Dios los conoce, no estamos diciendo que no existen, pero también hay casos de personas que simplemente están bien de salud, simplemente tienen todo, pero tienen el pensamiento, dentro de tantos años me voy a pensionar de la iglesia, me voy a pensionar de ir al templo. Ya lo que tenía que aprender lo aprendí, ya lo que tenía que saber lo supe, ya lo que tenía que servir, serví, ya no tengo nada más que hacer, entonces se lo dejo a los demás. Eso no es algo que encontremos en la palabra de Dios. Entonces, excepto a ciertos casos que de verdad sabemos que hay personas que están mal de salud y de verdad no pueden servir ni presentarse en el templo, nuestra vida hasta el final tiene que estar dispuesta a servir a Dios. Dios conoce nuestros corazones, Dios examina nuestros corazones y sabemos que nosotros podemos servir a Dios siempre, hasta que Dios así lo permita. Entonces, ese es el ejemplo que debemos de tomar de Pablo. A modo de conclusión, queridos hermanos y oyentes,
Según lo que vimos, ¿cómo estamos respondiendo al llamado de Dios en la actualidad? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Pablo o hay aspectos que considero debo cambiar en este momento? En este nuevo año que comienza lleno de retos y también metas, ¿cómo pienso responder en el futuro cercano? ¿Pensamos vivir toda la vida para Dios sin apartarnos, sin dejarlo de lado? ¿Pensamos mantener nuestro crecimiento espiritual? Examinemos nuestros corazones para saber si amor por Dios ha crecido o más bien he dejado de amarlo. Y pensemos, ¿merece Dios que yo lo deje de amar después de todo lo que ha hecho por mí? Después de su misericordia, después de su perdón, de su gracia, de haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados, ¿merece Dios que yo lo deje de amar? Oremos, hermanos, para poner esta predicación que acabamos de escuchar en la nada del Señor. Padre nuestro, te damos gracias, mi Señor, por este momento que nos permitiste venir ante ti con tu santa palabra, guiados por tu Santo Espíritu, para aprender los principios de la vida de un hombre, mi Señor, que tiene que ser un ejemplo para todos nosotros en la actualidad, en este mundo, mi Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra vemos los registros de hombres y mujeres que fueron grandes siervos fieles tuyos y siervas, mi Señor, ejemplos de personas que fueron como nosotros, que en algún momento fueron pecadores, pero te reconocieron como Salvador, mi Señor, y que sirvieron durante todas sus vidas buscando agradarte hasta su final, mi Señor. Gracias, Padre, porque tenemos un nuevo año donde podemos venir ante ti y donde podemos ordenar nuestras prioridades para buscar amarte cada vez más, obedecerte más y servirte más. Y también, Dios, gracias, porque sabemos que nosotros podemos priorizar el amarte. Cuando el año pasado, lamentablemente, muchas personas murieron, sea por el coronavirus o alguna otra enfermedad, y muchas de estas personas murieron sin ti, Señor. Te pedimos, Santo Padre, que nos ayudes y nos dé la sabiduría y nos des el entendimiento de saber que nuestro amor hacia ti tiene que crecer siempre, que debemos siempre amarte, que debemos siempre obedecerte y que todo esto va a ser el testimonio a las personas que estén a nuestro alrededor para poder llevarlas a tus pies, mi Señor, y así también cumplir con tu gran comisión, Santo Padre. Mi Señor, también te pido, si hay alguna persona que esté oyendo esta predicación o que la vaya a oír y no es salvo o no es salva, que te reconozca como Salvador y que ese amor, mi Señor, que se tiene desde el principio, ese primer amor donde te buscamos, ese primer amor donde no queremos apartarnos de ti, perdure en las vidas de todos ellos y de mis hermanos y hermanas en Cristo siempre, hasta nuestro último día aquí en la tierra. Mi Señor, gracias por este momento, gracias por la tecnología, gracias, mi Señor, te doy en lo personal por permitirme ser un instrumento usado por ti y pido siempre que seas glorificado tú, tu Espíritu y tu palabra ante todo, y te agradezco también por la vida y la salud y todo lo que nos has dado hasta hoy. Todo esto ponemos en tus manos y te agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.